Cuando le entregué mi tarjeta de crédito a Mateo, mi esposo de 3 años, sentí que era un pequeño gesto de confianza. Solo necesitaba comprar un traje para una reunión importante con sus jefes en la constructora donde trabaja. Era algo temporal, nada del otro mundo. Durante nuestro matrimonio habíamos compartido prácticamente todo, así que ni siquiera dudé. Lo que nunca imaginé fue la rapidez con que esa confianza sería usada en mi contra por alguien que nunca me había aceptado realmente como parte de la familia. 3 días después, estábamos en un brunch familiar que mi suegra, doña Carmen, había organizado en su casa en el barrio Salamanca de Madrid. Al llegar, noté algo extraño. Todo lucía excesivamente lujoso, mucho más allá de lo que ella solía preparar para estos encuentros familiares. Bolsos de diseñador estaban esparcidos sobre la mesa como si fueran trofeos. Un reloj de lujo brillaba en su muñeca, y hasta el vino era de una marca que yo sabía costaba más que un mes de alquiler en nuestro apartamento en Malasaña. Mi estómago se hundió con un temor silencioso que aún no podía nombrar. «Miren quién llegó, la pareja del año», exclamó tía Lola, hermana de Carmen, levantando su copa de cava. Mientras nos sentábamos en aquella mesa cuidadosamente decorada con vajilla que nunca había visto antes, Carmen se giró hacia mí con una sonrisa amplia y presumida. «Por cierto, Ana», dijo con un tono casual que me heló la sangre, «hice algunas compras usando tu tarjeta de crédito. No te importa, ¿verdad, querida?» «Jaja». Mi cuerpo se quedó frío. Mis manos temblaban bajo la mesa. «Algunas compras». Por la forma en que lo dijo, supe inmediatamente que no estaba hablando de un par de euros en el supermercado. La mirada de complicidad entre ella y su hermana Lola lo confirmaba. «¿Perdón?», logré articular, intentando no parecer tan sorprendida como realmente estaba. «Sí, mujer, no pongas esa cara», continuó mientras servía más cava en su copa. «Mateo me dijo que podía usarla para los preparativos del brunch, pero encontré tantas ofertas maravillosas que no pude resistirme». Miré a Mateo, esperando alguna explicación, pero él parecía tan sorprendido como yo. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro perdió color. «Mamá, yo nunca dije eso», murmuró, claramente incómodo. Carmen agitó la mano como espantando una mosca. «Ay, hijo, no seas así. Claro que lo dijiste. Quizás no con esas palabras exactas, pero me ofreciste la tarjeta de Ana para ayudarme con los gastos». El resto de la familia seguía comiendo y bebiendo, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Esto era normal para ellos. La matriarca hacía lo que quería, y nadie la cuestionaba jamás. Pero yo no formaba parte de esa dinámica enfermiza. No reaccioné. No todavía. En lugar de eso, asentí. Sonreí ligeramente y me excusé para ir al baño, ya sacando mi teléfono del bolso. «Vuelvo enseguida», dije, manteniendo mi voz tan estable como pude. Mientras me alejaba, escuché a Carmen decir: «Estos jóvenes de ahora son tan dramáticos con el dinero, ¿no creen?». Una vez en el baño, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Abrí la aplicación del banco con dedos temblorosos, rezando para que algunas compras significaran 50 o 100 euros. Un importe que, aunque molesto, podría olvidar después de una seria conversación. Pero cuando vi el saldo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 12.546,32 euros. 12.546 euros con 32 céntimos. Me sentí mareada. Para alguien como yo, profesora de instituto que había crecido en un barrio obrero de Vallecas, esa cantidad representaba meses de trabajo duro. Mi límite de crédito ni siquiera era tan alto normalmente, pero hacía poco que lo habían aumentado, porque estábamos pensando en renovar la cocina de nuestro apartamento. Respiré hondo varias veces para calmarme. No quería explotar delante de toda la familia. No todavía. Necesitaba ser precisa, calmada y devastadora en mi respuesta. Mientras desplazaba la pantalla para ver los detalles, encontré una tormenta de marcas de lujo. El Corte Inglés, Loewe, una joyería en la calle Serrano, artículos de decoración para el hogar y hasta un depósito para un retiro de spa en La Moraleja a nombre de Carmen y Lola. Hice capturas de pantalla de cada transacción. Comprobé las marcas de tiempo, algunas realizadas incluso mientras yo estaba en el instituto dando clases, completamente ajena a lo que ocurría. Mis pensamientos giraban en torno a la traición.
No me importaba ayudar a mi esposo, pero esto era un robo disfrazado de derecho familiar, y la desfachatez de reírse de ello públicamente me hacía hervir la sangre. Pensé en llamar a la policía inmediatamente, pero luego recordé algo mejor. Marqué el número de Andrea, mi mejor amiga desde la universidad, que ahora trabajaba como abogada especializada en derecho financiero. Habíamos discutido sobre salvaguardas financieras antes, especialmente debido a la forma en que la familia de Mateo a menudo se entrometía en nuestra vida. «Ana, ¿estás bien? Suenas alterada», contestó al tercer timbre. Le expliqué todo rápidamente, tratando de mantener mi voz baja pero clara. «¿La madre de tu marido hizo qué?», exclamó incrédula. «Ana, esto es fraude, simple y llanamente», y lo admitió delante de testigos. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo una calma extraña reemplazando mi pánico inicial. «Primero, documenta todo. Las capturas que has hecho son perfectas. Segundo, necesitas hablar con tu marido a solas. Y tercero, voy a preparar una carta formal para tu suegra exigiendo la devolución inmediata del dinero, o enfrentará cargos criminales. Con tu nombre siendo la única usuaria autorizada de la tarjeta, y sin consentimiento dado para compras de terceros, tienes fundamentos no solo para fraude, sino para presentar una denuncia formal». Mientras escuchaba su consejo profesional, una sensación de poder comenzó a reemplazar mi desesperación. La familia de Mateo siempre me había tratado como la chica humilde que tuvo suerte de casarse con su hijo, el brillante arquitecto de familia acomodada. Pero lo que no sabían era que yo había construido silenciosamente mi propia fortaleza a lo largo de los años. No era la misma joven insegura que conocieron cuando Mateo y yo empezamos a salir 5 años atrás. «Gracias, Andrea. Te veo mañana en tu despacho», concluí, sintiendo que el juego apenas comenzaba. Revisé mi apariencia en el espejo, arreglé mi maquillaje y me preparé para volver a la mesa. Carmen asumía que yo era demasiado sumisa, demasiado discreta para desafiarla. Creía que el dinero y su posición social la hacían intocable. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a una versión de mí que nunca había conocido. Regresé a la mesa compuesta, uniéndome a las risas y las conversaciones, fingiendo que nada extraordinario había ocurrido. Bebí mi cava despacio mientras observaba a Carmen presumir su nuevo bolso Loewe ante sus amigas. Me miraba de reojo, como esperando que explotara, que hiciera una escena. Eso era lo que quería, poder señalarme como la nuera histérica y dramática que no sabía comportarse en sociedad, pero no le daría ese gusto. «Ana, cariño, ¿estás bien?», preguntó Mateo al notar mi silencio. «Perfectamente», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Solo estoy disfrutando de esta maravillosa reunión». La comida continuó por otra hora más. Tortilla española, jamón ibérico, quesos manchegos, pan recién horneado. Todo servido en la vajilla nueva que seguramente había comprado con mi dinero. Cada bocado me sabía a cenizas, pero mantuve la compostura. El tiempo estaba de mi lado. Cuando finalmente nos despedimos, Carmen me abrazó con falsa efusividad. «Gracias por ser tan comprensiva, querida. Sabía que lo entenderías». Sonreí. «Claro que entiendo, Carmen. Más de lo que te imaginas». Durante el trayecto en coche de vuelta a nuestro apartamento, me mantuve en silencio. Mateo intentó iniciar conversación varias veces, pero mis respuestas eran cortas y distantes. Finalmente, cuando entramos en casa, explotó. «¿Qué te pasa, Ana? Has estado rarísima desde el brunch». Me quité los zapatos y me senté en el sofá. Con calma, saqué mi móvil y le mostré la aplicación del banco. «Tu madre gastó más de 12.000 euros con mi tarjeta, Mateo. ¿Tú le diste permiso para usarla?». Su rostro palideció. «¿Qué? No. Le presté tu tarjeta para que comprara algunas cosas para el brunch, pero le dije específicamente que no gastara más de 200 euros. Me aseguró que solo la usaría para eso. Pues parece que tu madre tiene una definición muy particular de algunas cosas para el brunch», dije mostrándole las transacciones una por una. «Mira, bolsos de diseñador, joyas, decoración para su casa, reservas en un spa de lujo». Mateo se dejó caer en el sillón, pasándose las manos por el pelo con desesperación. «Dios mío, Ana. No sé qué decir. Esto es inexcusable. Te juro que no tenía ni idea». Lo miré fijamente, intentando determinar si me estaba diciendo la verdad.
Habíamos construido una relación sólida durante estos años, pero la duda se había instalado en mi corazón. ¿Realmente no sabía nada? ¿O estaba encubriendo a su madre como había hecho otras veces? ¿Me crees, verdad?, preguntó con ansiedad al notar mi escrutinio. Suspiré. Quiero creerte, Mateo. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. Tu madre ha cruzado una línea que no debía cruzar. Lo sé, lo sé. Hablaré con ella mañana mismo. Le diré que tiene que devolver cada céntimo. Negué con la cabeza. No, esta vez no funcionará así. Ya no se trata solo de dinero. Es una cuestión de respeto, de límites y de confianza. No quiero que hables con ella todavía. Necesito pensar qué hacer. Mateo me miró con preocupación. ¿Qué estás planeando? Primero, voy a bloquear la tarjeta. Luego mañana iré a ver a Andrea. Necesito asesoramiento legal. ¿Legal? Ana, es mi madre. Es familia. La familia no te roba, Mateo. La familia no abusa de tu confianza y luego se ríe de ello en tu cara. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Y si tu definición de familia incluye tolerar este tipo de comportamiento, entonces quizás tenemos un problema más grave de lo que pensaba. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente cada interacción con Carmen desde que conocí a Mateo. Las miradas condescendientes, los comentarios sobre mi origen humilde, las constantes intromisiones en nuestras decisiones, todo cobraba un nuevo significado a la luz de lo sucedido. No era solo una suegra difícil, era una mujer que nunca me había respetado y que ahora había encontrado una forma de demostrarlo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me vestí con mi traje más formal y preparé café. Mateo ya estaba despierto, con ojeras que delataban que también había pasado una mala noche. Voy a ir con Andrea a su despacho, le informé mientras bebía mi café. Volveré para la comida. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz suave. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto sola, Mateo. Confía en mí. El despacho de Andrea estaba en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía. Era un bufete pequeño pero elegante, especializado en derecho financiero y familiar. Andrea me recibió con un fuerte abrazo. Menuda historia, Ana. He estado investigando toda la noche, dijo mientras me guiaba a su oficina. Tengo buenas y malas noticias. Me senté y suspiré. Empieza por las malas. Las malas son que, técnicamente, tu marido tenía autorización para usar la tarjeta, y él se la dio a su madre. Eso complica un poco las cosas desde el punto de vista legal. Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas? Andrea sonrió. Las buenas son que tu nombre es el único que aparece como titular autorizado de la tarjeta. Mateo es usuario, pero no titular. Además, no hay ningún documento que pruebe que autorizaste a tu suegra a realizar esas compras. Y lo mejor de todo, ella misma admitió públicamente haber usado tu tarjeta sin tu consentimiento explícito. Eso significa que tenemos fundamento para presentar una denuncia por fraude. Pero antes de llegar a eso, propongo una estrategia menos nuclear. Andrea sacó una carpeta de su escritorio. He redactado una carta formal exigiendo la devolución completa del dinero en un plazo de 48 horas, o nos veremos obligados a tomar medidas legales. Leí la carta detenidamente. Era firme, profesional y ligeramente amenazante. Perfecta. ¿Crees que funcionará?, pregunté. Tu suegra viene de una familia con nombre y posición social, ¿verdad? Gente así suele temer más al escándalo que a la policía. La simple amenaza de hacer público el asunto probablemente sea suficiente. Sonreí por primera vez en 24 horas. Andrea, eres brillante. Para eso están las amigas, dijo guiñándome un ojo. Ahora, ¿quieres que le enviemos la carta por correo certificado o prefieres entregarla personalmente? Me quedé pensativa por un momento. La imagen de Carmen abriendo un sobre oficial y palideciendo al leer su contenido era tentadora, pero algo dentro de mí quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que había subestimado gravemente a la nuera que consideraba débil y manipulable. Quiero entregársela en persona, decidí. Pero no hoy. Mañana. Hoy necesito hablar con Mateo. Necesitamos estar unidos en esto. Andrea asintió. Sabia decisión. La familia es complicada, y los matrimonios pueden romperse por menos que esto. Tómate tu tiempo para hablar con él. Saliendo del despacho, me sentí más ligera, como si hubiera dejado parte de mi carga allí. Tenía un plan. Tenía apoyo.
Y por primera vez desde que descubrí el fraude, sentí que tenía el control de la situación. De camino a casa, decidí hacer una parada en el Parque del Retiro. Necesitaba un momento para mí, para respirar y centrarme. Me senté en un banco frente al estanque, observando a las parejas en sus barcas, a los niños corriendo, a los turistas tomando fotos. La vida normal continuaba a mi alrededor, mientras la mía parecía estar en una encrucijada. Pensé en mis padres, trabajadores incansables, que me habían enseñado el valor del esfuerzo y la honestidad. Papá había sido conductor de autobús toda su vida. Mamá, dependienta en una panadería de barrio. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial. Y sobre todo, nunca tomamos lo que no nos pertenecía. ¿Qué dirían ellos de esta situación? Papá probablemente querría enfrentarse directamente a Carmen, con su habitual franqueza vallecana. Mamá sería más cauta, más estratégica. No te rebajes a su nivel, me diría, pero tampoco dejes que te pisoteen. Miré mi reloj y decidí que era hora de volver a casa. Mateo y yo teníamos mucho de qué hablar. Cuando llegué al apartamento, me sorprendió encontrar a Mateo cocinando. El aroma a sofrito llenaba la casa, y la mesa estaba puesta con esmero, incluso con una botella de vino abierta. «Hice paella», dijo con una sonrisa tentativa. «Sé que es tu favorita». Me quité el abrigo y me acerqué a la cocina. «¿Esto es un soborno o una disculpa?» «Un poco de ambos», admitió. «Pero sobre todo, es mi forma de decirte que estoy de tu lado. Siempre». Nos sentamos a comer, y poco a poco, la tensión comenzó a disolverse. Le conté sobre mi visita a Andrea, sobre la carta, sobre el plan. Para mi sorpresa, Mateo no objetó. «Tienes razón», dijo después de un largo silencio. «Mi madre ha ido demasiado lejos. Siempre la he dejado salirse con la suya porque es más fácil que enfrentarla, pero esto...» Sacudió la cabeza. «Esto no puedo justificarlo». Tomé su mano sobre la mesa. «No te estoy pidiendo que elijas entre tu madre y yo, Mateo. Solo te pido que estemos unidos en esto, que establezcamos límites claros. Lo sé, y lo haremos», apretó mi mano. «Llevo toda la mañana pensando, y he decidido que necesitamos distanciarnos un poco de mi familia. No cortar lazos completamente, pero sí establecer una separación más saludable». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Quizás, después de todo, esta crisis sería el catalizador para los cambios que nuestra relación necesitaba desde hacía tiempo. Esa noche, mientras preparábamos la estrategia para el día siguiente, me sentí extrañamente en paz. La tormenta aún no había pasado, pero ahora sabía que no la enfrentaría sola, y eso hacía toda la diferencia. A la mañana siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El sol de Madrid entraba por la ventana, iluminando nuestro pequeño apartamento en Malasaña. Mateo ya se había levantado y podía escucharlo preparando café en la cocina. Me quedé unos minutos más en la cama, repasando mentalmente lo que diría, cómo actuaría, qué expresión mantendría cuando estuviera frente a Carmen. «Buenos días», dijo Mateo entrando con 2 tazas de café. Se sentó en el borde de la cama y me entregó una. «¿Cómo te sientes?» «Lista», respondí simplemente, incorporándome para tomar la taza. «¿Y tú?», suspiró profundamente. «Nervioso, pero decidido. He llamado a mi madre hace un rato. Casi me atraganto con el café». «¿Qué?» «Pensé que habíamos acordado que yo hablaría con ella primero». «Tranquila, no le he dicho nada sobre nuestro plan. Solo la invité a tomar un café esta tarde en La Mallorquina. Le dije que querías hablar con ella de algo importante». «¿Y qué dijo?» Estaba curiosa, por supuesto. Intentó sonsacarme de qué se trataba, pero le dije que era mejor que lo hablarais en persona. Asentí lentamente. La Mallorquina era una pastelería histórica en la Puerta del Sol, siempre llena de turistas y locales. Un lugar público pero lo suficientemente ruidoso como para mantener una conversación privada sin levantar sospechas. Buen sitio para nuestra confrontación. «¿A qué hora quedaste con ella?» «A las 5. Pensé que te daría tiempo de pasar por el despacho de Andrea para recoger los documentos y prepararte mentalmente». Lo miré con renovado respeto. Mateo siempre había sido considerado, pero esta vez estaba mostrando una firmeza que rara vez exhibía cuando se trataba de su familia, especialmente de su madre. «Gracias», dije, inclinándome para besarlo.
Significa mucho para mí que estemos juntos en esto. El resto de la mañana transcurrió con una extraña calma. Ninguno de los dos tenía que trabajar ese día. Yo porque era sábado, y Mateo porque estaba entre proyectos en el estudio de arquitectura. Desayunamos, limpiamos un poco la casa, vimos las noticias. Actividades normales en un día que estaba a punto de cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. A mediodía, salí hacia el despacho de Andrea. Madrid bullía con la energía del fin de semana. Terrazas llenas, gente de compras, turistas fotografiando cada rincón. Mientras caminaba, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Parte de mí temía la confrontación. Siempre había sido más de evitar conflictos que de enfrentarlos directamente. Pero otra parte, una que estaba emergiendo con fuerza, ansiaba poner a Carmen en su sitio. Andrea me esperaba con todo preparado. «Aquí tienes», dijo entregándome una carpeta. La carta formal, copias de todas las transacciones, capturas de pantalla de la aplicación del banco y una grabación de voz transcrita donde tu suegra admite haber usado tu tarjeta sin permiso. ¿Grabación? Pero yo no grabé nada en el branch. Andrea sonrió. No, pero Mateo sí lo hizo. Me llamó anoche después de que te durmieras. Quería asegurarse de que teníamos todas las pruebas posibles. Resulta que activó la grabadora de su móvil cuando su madre empezó a hablar de las compras, presintiendo que algo no iba bien. Sentí una oleada de cariño hacia mi marido. Quizás lo había juzgado injustamente, pensando que siempre defendería a su madre por encima de todo. Ahora, continuó Andrea, recuerda el plan. Mantén la calma en todo momento. No te alteres aunque ella intente provocarte. Preséntale los hechos. Deja claro que tiene 48 horas para devolver el dinero o enfrentará consecuencias legales. Y lo más importante, no aceptes excusas, no cedas ante lágrimas o manipulaciones, y no te vayas sin una respuesta concreta. Y si se niega, entonces procederemos con la denuncia. Pero sinceramente, dudo que llegue a eso. La gente como tu suegra valora demasiado su reputación. La amenaza de un escándalo legal suele ser suficiente para hacerles entrar en razón. Me despedí de Andrea con un abrazo y salí del despacho sintiéndome más segura. Tenía toda la tarde por delante hasta la reunión con Carmen, así que decidí pasear un rato por el centro. Necesitaba despejar mi mente. Acabé en el Retiro, sentada junto al estanque, viendo a la gente pasear y remar en las barcas. El parque estaba lleno de madrileños aprovechando el buen tiempo. Familias con niños, parejas de enamorados, grupos de amigos, ancianos jugando a las cartas. La normalidad de la escena me reconfortaba. Me recordaba que, aunque mi mundo parecía estar tambaleándose, la vida continuaba. A las 4:30 me dirigí hacia la Mallorquina. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por la Puerta del Sol. Repasaba mentalmente lo que diría, cómo mantendría la compostura. No quería dejarme llevar por la ira, por justificada que fuera. Quería ser digna, firme, implacable en mi tranquilidad. Cuando entré en la pastelería, el aroma a dulces recién horneados me envolvió. El lugar estaba abarrotado, como siempre, con turistas haciendo cola para comprar las famosas napolitanas y locales tomando café en la barra. Busqué con la mirada y vi a Carmen sentada en una mesa del fondo, impecablemente vestida y maquillada, como si fuera a una gala en lugar de a una cafetería. Llevaba puesta una de las joyas que, seguramente, había comprado con mi dinero, un collar de perlas que brillaba contra su blusa de seda. Al verme, su expresión cambió brevemente. Un destello de algo. ¿Culpa? ¿Aprensión? Cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual sonrisa condescendiente. «Ana, querida», dijo levantándose para besarme en las mejillas. «Qué misterio con esta reunión. Mateo no quiso decirme nada». Me senté frente a ella, colocando mi bolso entre nosotras como una pequeña barrera. «Gracias por venir, Carmen». «¿Cómo no iba a venir? Cuando mi nuera favorita me invita a café, todo lo demás puede esperar». Su tono era ligero, casi burlón. «¿Qué vas a tomar? ¿Un chocolate con churros?» Siempre dices que te recuerda a tu infancia en Vallecas. La forma en que mencionó mi barrio natal, con ese toque de desdén apenas disimulado, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Carmen nunca me había respetado. Nunca había visto más allá de mis orígenes humildes para apreciar a la persona que realmente era. «Solo un café, gracias», respondí con calma. Hicimos el pedido,
y durante unos minutos mantuvimos una conversación trivial sobre el tiempo, sobre los últimos chismes familiares, sobre los planes para el verano. Carmen hablaba animadamente, gesticulando con sus manos enjolladas, aparentemente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando llegaron nuestras bebidas, decidí que era el momento. «Carmen», dije pausadamente, «necesitamos hablar sobre algo importante». «Claro, cariño. ¿Qué sucede? ¿Algún problema con Mateo?» Su preocupación parecía genuina, y por un segundo me pregunté si realmente creía que lo que había hecho no era para tanto. Si en su mundo, usar la tarjeta de otra persona sin permiso era algo normal, aceptable. «No, Mateo y yo estamos perfectamente», respondí. «Se trata de ti, de lo que hiciste con mi tarjeta de crédito». Su sonrisa flaqueó ligeramente. «Oh, eso. Ya te dije que no era gran cosa. Solo fueron algunas compras para la familia. 12.546 euros con 32 céntimos para ser exactos», dije, manteniendo mi voz baja pero firme. Carmen agitó la mano como restando importancia. «Bueno, quizás me excedí un poquito, pero vosotros tenéis buenos trabajos, y yo tenía que renovar algunas cosas para la casa. Además, el brunch fue todo un éxito, ¿no crees?» Todo el mundo lo disfrutó, especialmente tú y Mateo. Respiré hondo, controlando el impulso de alzar la voz. «Carmen, usaste mi tarjeta sin mi permiso para gastar una cantidad obscena de dinero en cosas que no eran necesarias ni mucho menos urgentes. Eso tiene un nombre: fraude». La sonrisa desapareció completamente de su rostro. «¿Fraude? No seas ridícula, Ana. Somos familia. Entre familia estas cosas se arreglan hablando. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora», dije, sacando la carpeta de mi bolso y colocándola sobre la mesa. «Hablando». Carmen miró la carpeta con recelo. «¿Qué es eso?» «Documentación. Pruebas de cada transacción que realizaste con mi tarjeta. Una carta formal solicitando la devolución completa del dinero en un plazo de 48 horas. Y una transcripción de la grabación donde admites abiertamente haber usado mi tarjeta sin mi consentimiento». El color abandonó su rostro. Por primera vez desde que la conocía, Carmen parecía genuinamente desconcertada. Sin palabras. «¿Me estás amenazando?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Te estoy dando una oportunidad. Devuelve el dinero, o me veré obligada a presentar una denuncia formal por fraude». «No serías capaz. Destruirías a la familia». La miré directamente a los ojos. «La familia se basa en el respeto mutuo, Carmen. Tú cruzaste esa línea cuando decidiste robarme». «Yo no te robé», exclamó, alzando la voz lo suficiente como para que algunas personas en mesas cercanas se giraran a mirar. Inmediatamente se recompuso, consciente de las miradas. «Fue un malentendido. Pensé que Mateo te había consultado. Ambas sabemos que eso no es cierto. Pero no estoy aquí para discutir. Estoy aquí para informarte de mis condiciones. 48 horas para devolver el dinero completo. Si no lo haces, procederé legalmente». Carmen me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Nunca me había enfrentado a ella así, y claramente no sabía cómo reaccionar ante esta nueva versión de mí, que no se achantaba ante su intimidación. «Hablaré con Mateo sobre esto», dijo finalmente. «Él entenderá. Mateo y yo estamos completamente de acuerdo en esto», respondí con calma. «De hecho, fue él quien grabó tu confesión en el brunch». La expresión de Carmen pasó del enfado a la sorpresa, y luego a algo parecido al miedo. La idea de que su propio hijo se hubiera puesto de mi lado claramente la desestabilizaba. «Esto es absurdo», murmuró. «Una exageración por un simple préstamo familiar. No fue un préstamo, Carmen. Fue un robo. Y 48 horas es más generosidad de la que mereces». Me levanté, dejando la carpeta sobre la mesa. Todo está explicado ahí dentro. La carta incluye los datos bancarios para la transferencia. Te sugiero que la leas detenidamente. Mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. Por primera vez desde que la conocía, tenía la sensación de que Carmen me estaba viendo realmente. No como la chica de barrio que había atrapado a su hijo, sino como una mujer con dignidad y determinación que no iba a permitir que nadie, ni siquiera la matriarca de la familia, la atropellara. Salí de la mallorquina con paso firme, sin mirar atrás. El sol de la tarde bañaba la Puerta del Sol con una luz dorada, y entre el bullicio de turistas y madrileños,
Me sentí invisible y poderosa a la vez. La tormenta apenas comenzaba, pero yo ya no tenía miedo. Estaba lista para lo que viniera. Esa noche, mientras cenaba con Mateo en casa, mi móvil no dejó de sonar. Llamadas de Carmen, mensajes de texto cada vez más desesperados, incluso un par de llamadas de Lola, la hermana de mi suegra. Ignoré todas y cada una de ellas. ¿No vas a contestar?, preguntó Mateo después de la 5ª llamada consecutiva. No, ya dije todo lo que tenía que decir, respondí, sirviéndome otra copa de vino. Ahora le toca a ella decidir qué hacer. Mateo asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Era comprensible. Para él, esto no era solo un conflicto entre su esposa y su madre. Era una ruptura en la estructura familiar que había conocido toda su vida. Una estructura disfuncional, sí, pero familiar al fin y al cabo. ¿Crees que devolverá el dinero?, preguntó después de un largo silencio. Lo hará, dije con una confianza que no sabía que tenía. Carmen valora demasiado su imagen pública. No arriesgará un escándalo. Esa noche dormí sorprendentemente bien, como si el haber plantado cara finalmente me hubiera liberado de un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. A la mañana siguiente, domingo, decidimos desconectar completamente. Apagamos los móviles y pasamos el día recorriendo el Rastro, el famoso mercado de antigüedades de Madrid. Era algo que solíamos hacer cuando empezamos a salir, antes de que las obligaciones y las complicaciones familiares comenzaran a consumir nuestro tiempo libre. Se sentía como redescubrir una parte de nosotros que habíamos perdido en el camino. ¿Recuerdas cuando compramos ese horrible jarrón?, rió Mateo, señalando un puesto con cerámicas similares a la que habíamos adquirido años atrás, convencidos de que era una pieza única y valiosa. ¿Cómo olvidarlo? Todavía sigue en el fondo del armario. Demasiado feo para usarlo, pero con demasiados recuerdos para tirarlo. Tomados de la mano, recorrimos las callejuelas llenas de vida, comprando pequeños tesoros. Un libro antiguo de poesía para mí. Una brújula vintage para la colección de Mateo. Por unas horas, el problema con Carmen parecía lejano, casi irreal, pero la realidad nos esperaba al volver a casa y encender nuestros teléfonos. Mateo tenía 15 llamadas perdidas de su madre y varios mensajes de voz. Yo tenía un correo electrónico. De Carmen. Lo ha enviado hace una hora, dije, mostrándole la pantalla a Mateo. El asunto decía simplemente: reunión mañana, importante. El cuerpo del mensaje era breve y directo. Ana, Mateo. Os espero mañana a las 10 en la notaría de Javier Mendoza, calle Serrano 45, tercero piso. He decidido resolver este asunto de la manera más formal posible, como parece ser tu preferencia, Ana. No falten. Mateo y yo nos miramos, sorprendidos por el tono del mensaje y por la elección del lugar. Javier Mendoza era el notario de la familia de Carmen desde hacía décadas, un hombre serio y respetado que había gestionado todos sus asuntos legales. ¿Crees que es una trampa?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. No lo sé, admití. Pero si quiere hacer esto ante notario, no puede ser nada demasiado turbio. Iremos. Esa noche llamé a Andrea para contarle sobre el correo. Interesante, dijo después de escucharme. Podría estar planeando hacer una transferencia formal y documentada para cubrirse legalmente. En cualquier caso, no vayas sola. Tengo una reunión mañana a las 9, pero puedo cancelarla si quieres que te acompañe. No es necesario, respondí. Mateo vendrá conmigo. Además, estaremos en una notaría. ¿Qué podría salir mal? Andrea rió al otro lado de la línea. Esas famosas últimas palabras. Ten cuidado, Ana. Tu suegra no me parece el tipo de persona que acepta la derrota fácilmente. La mañana del lunes amaneció con un cielo gris amenazando lluvia, como si el clima reflejara la tensión que sentía. Me vestí cuidadosamente, optando por un traje pantalón azul marino, profesional pero no intimidante. Quería proyectar seguridad sin agresividad. La notaría de Javier Mendoza estaba ubicada en uno de los edificios más elegantes de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca. El tipo de lugar donde te sientes ligeramente fuera de lugar, a menos que lleves ropa de diseñador y un apellido con resonancias aristocráticas. Mateo y yo llegamos puntualmente a las 10. La recepcionista, una mujer joven con un moño tan tirante que parecía estirar su rostro, nos recibió con fría eficiencia. La señora Álvarez ya está esperando en la sala de reuniones,
nos informó, guiándonos por un pasillo con paneles de madera oscura y cuadros de caza. Carmen estaba sentada a la cabeza de una larga mesa de roble, vestida completamente de negro como si asistiera a un funeral. A su lado estaba el notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada y expresión impenetrable. Lo que me sorprendió fue la tercera persona en la sala, un hombre de traje gris que reconocí inmediatamente como Eduardo Díaz, el abogado personal de Carmen. Se me encogió el estómago. Esto no era solo una reunión para devolver el dinero. Carmen había venido preparada para la batalla. «Ana, Mateo, gracias por venir», dijo Carmen con un tono que intentaba ser cordial pero sonaba tenso. «Por favor, siéntense». Nos sentamos frente a ellos, y por unos segundos nadie habló. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared y el suave zumbido del aire acondicionado. Finalmente, Carmen rompió el silencio. «He estado reflexionando sobre nuestra situación y he llegado a la conclusión de que, en efecto, cometí un error de juicio al usar tu tarjeta sin tu permiso explícito, Ana. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Carmen, era lo más cercano que probablemente obtendría. Sin embargo», continuó, «considero que tu respuesta ha sido desproporcionada. Amenazar con acciones legales a la madre de tu esposo es, como mínimo, un gesto de mala fe». Iba a responder, pero el notario levantó una mano. «Si me permiten, vamos a mantener esta reunión en términos estrictamente profesionales. La señora Álvarez me ha pedido que redacte un acuerdo entre las partes. Permítanme explicarles los términos». Javier Mendoza sacó unos documentos de su maletín y se ajustó las gafas. «La señora Carmen Álvarez se compromete a devolver la cantidad de 12.546 euros con 32 céntimos a la señora Ana Martínez. La transferencia se realizará hoy mismo, en mi presencia, mediante transferencia bancaria. A cambio, la señora Martínez se compromete a no iniciar acciones legales de ningún tipo relacionadas con este asunto». Hasta ahí todo parecía razonable. «Además», continuó el notario, «ambas partes acuerdan mantener absoluta confidencialidad sobre este incidente. Cualquier divulgación del mismo resultará en una penalización de 20.000 euros. Miré a Carmen, que mantenía una expresión neutra, aunque sus ojos brillaban con un triunfo apenas contenido. Estaba intentando amordazarme legalmente, evitar que contara a nadie lo que había hecho. Y finalmente, añadió el notario, como muestra de buena voluntad, la señora Martínez acepta asistir a todos los eventos familiares a los que sea invitada por la señora Álvarez durante el próximo año, manteniendo una relación cordial y respetuosa. Sentí que la sangre me hervía. Carmen no solo quería devolver el dinero y evitar consecuencias, quería asegurarse de que todo volviera a ser exactamente como antes, que yo siguiera siendo la nuera sumisa que agachaba la cabeza ante sus abusos. «No», dije simplemente. El notario me miró por encima de sus gafas. «Disculpe, he dicho que no. No firmaré ese acuerdo». Carmen se inclinó hacia adelante, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «Ana, estoy ofreciéndote todo el dinero de vuelta. ¿Qué más quieres?» «Justicia», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Y respeto. No voy a firmar un documento que me obligue a fingir que nada ha pasado, que todo está bien entre nosotras. No está bien, Carmen. Cruzaste una línea». Eduardo Díaz intervino entonces. «Señora Martínez, le recomendaría que reconsiderara su posición. Este acuerdo es más que generoso». Me levanté lentamente, sintiendo una calma extraña. «No necesito sus recomendaciones, señor Díaz. Mi posición es clara. Carmen devolverá el dinero que me robó, sin condiciones. No habrá cláusulas de confidencialidad ni obligaciones sociales. Una transferencia simple y directa». Carmen también se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Tienes idea de quién soy yo en esta ciudad? ¿De las puertas que puedo cerrar para ti y para Mateo?» La miré directamente a los ojos. «Sé exactamente quién eres, Carmen. La pregunta es, ¿lo saben los demás? ¿Saben tus amigas de la alta sociedad que robas a tu propia nuera? ¿Que usas el dinero ajeno para mantener apariencias?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el notario parecía incómodo, reorganizando papeles innecesariamente. Finalmente, fue Mateo quien habló, su voz tranquila pero firme. «Mamá, basta. Sabes que Ana tiene razón.
Haz la transferencia, sin condiciones, y terminemos con esto. Carmen miró a su hijo con incredulidad, como si no pudiera creer que estuviera poniéndose de mi lado. Luego, lentamente, su expresión cambió. La máscara de indignación dio paso a algo más calculador. Muy bien, dijo finalmente. Hagámoslo a tu manera, Ana. Se sentó nuevamente y abrió su portátil. Con movimientos deliberadamente lentos, accedió a su banca online y realizó la transferencia. El notario verificó los detalles y asintió. Está hecho, dijo Carmen, cerrando el portátil. Supongo que ahora estarás satisfecha. Lo estoy, respondí. Gracias por hacer lo correcto. Mientras salíamos de la notaría, sentí la mirada de Carmen clavada en mi espalda. No había ganado una aliada hoy. Había creado una enemiga, pero por primera vez desde que la conocía, era una enemiga que me respetaba. Y eso, en cierto modo, era una victoria mayor que el dinero. El camino de regreso a casa desde la notaría transcurrió en silencio. Mateo conducía con la mirada fija en el tráfico madrileño, sus nudillos blancos de apretar el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios y las personas, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos conseguido lo que queríamos. El dinero estaba de vuelta en mi cuenta, pero algo me decía que esto solo era el principio de una larga batalla. La lluvia que había amenazado toda la mañana finalmente comenzó a caer cuando llegamos a nuestro apartamento. Gruesas gotas golpeaban las ventanas mientras nos quitábamos los abrigos y nos sentábamos en el sofá, aún sin hablar. El silencio pesaba, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. ¿Estás bien?, pregunté finalmente, poniendo mi mano sobre la suya. Mateo suspiró profundamente. No lo sé, Ana. No sé cómo sentirme. Por un lado, estoy orgulloso de cómo manejaste la situación. Por otro lado, acabo de declarar la guerra a tu madre. Completé su frase. Asintió lentamente. Nunca la había visto así, tan derrotada. No está derrotada, Mateo. Solo ha perdido una batalla. Carmen no es el tipo de persona que se rinde fácilmente. Me levanté y fui hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con mis manos, mantenerme ocupada mientras procesaba todo lo ocurrido. Empecé a preparar café, el ritual familiar de moler los granos, calentar el agua. Todo ello me ayudaba a ordenar mis pensamientos. ¿Crees que intentará vengarse?, preguntó Mateo desde el sofá, su voz apenas audible sobre el ruido de la cafetera. Probablemente, respondí con honestidad. Pero no importa. Estamos juntos en esto, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro palideció. Es mi padre, dijo, mostrándome el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Santiago, el padre de Mateo, rara vez intervenía en los conflictos familiares. Era un hombre tranquilo, casi invisible al lado de la presencia dominante de Carmen. Que llamara ahora era significativo. Contesta, le animé. Tiene derecho a saber lo que ha pasado. Mateo dudó un momento más antes de deslizar el dedo por la pantalla. Hola, papá. Pude escuchar la voz agitada de Santiago al otro lado de la línea, aunque no distinguía las palabras exactas. Por la expresión de Mateo, que pasaba del asombro a la preocupación, supe que Carmen ya le había dado su versión de los hechos. No, papá, eso no es exactamente lo que pasó, dijo Mateo, enderezándose en el sofá. Mamá usó la tarjeta de Ana sin permiso para gastar más de 12.000 euros. No fue un malentendido, fue un abuso de confianza. Más palabras acaloradas del otro lado. Entiendo que estés molesto, pero creo que deberías escuchar nuestra versión antes de juzgar, continuó Mateo. Su voz se mantenía calmada, pero noté cómo apretaba el puño libre. No vamos a ir esta noche a casa. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Y mamá también. Cuando finalmente colgó, se dejó caer contra el respaldo del sofá, cerrando los ojos. ¿Qué ha dicho?, pregunté, sentándome a su lado con 2 tazas de café. Básicamente, que somos unos ingratos y que mamá está destrozada, que nunca había visto a su esposa tan humillada. Mateo tomó la taza que le ofrecía y bebió un sorbo, wincing at the heat. Dice que deberíamos ir esta noche a cenar y arreglar las cosas, que la familia debe permanecer unida. ¿Y qué piensas tú? Mateo me miró, sus ojos reflejando una determinación que rara vez mostraba cuando se trataba de su familia. Pienso que necesitamos establecer límites claros.
Mi madre no puede seguir tratándonos, así. Y mi padre no puede seguir siendo su enabler. La palabra en inglés sonaba extraña en medio de nuestra conversación en español, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Santiago siempre había permitido el comportamiento tóxico de Carmen, excusándolo, minimizándolo, nunca confrontándolo. ¿Crees que lo entenderán algún día?, pregunté. Mateo sonrió tristemente. Honestamente no. Para ellos esto no es sobre respeto o límites, es sobre control. El control que sienten que están perdiendo sobre mí, sobre nosotros, desde que nos casamos. El sonido de mi teléfono interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje de Andrea. ¿Todo bien en la notaría? No he sabido nada de ti. Le respondí rápidamente explicando lo ocurrido. Su respuesta fue inmediata. Bien hecho. Ahora documenta todo. No sabemos cómo reaccionará tu suegra a largo plazo. Mientras dejaba el teléfono, noté que Mateo miraba pensativo hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza. ¿En qué piensas?, pregunté. En que quizás deberíamos tomarnos unas pequeñas vacaciones. Alejarnos de Madrid por unos días, dar tiempo a que las cosas se calmen. La idea sonaba tentadora. Escapar de la tensión, de las inevitables llamadas y mensajes que seguirían, de la presión de amigos y familiares para que hiciéramos las paces. Pero también sentía que huir ahora sería una forma de darle la razón a Carmen, de permitir que su drama nos controlara. No creo que debamos irnos, dije después de pensarlo. Esta es nuestra casa, nuestra vida. No vamos a dejar que tu madre nos ahuyente de ella. Además, tengo clases que dar mañana. Tú tienes el proyecto del nuevo complejo residencial en Legazpi. La vida continúa, Mateo. Él asintió lentamente. Tienes razón. No podemos poner nuestras vidas en pausa por esto. Pero sí necesitamos un plan para lidiar con mi familia a partir de ahora. Durante las siguientes horas, hablamos largo y tendido sobre cómo manejar la situación. Decidimos que, por el momento, limitaríamos nuestro contacto con Carmen y Santiago. No los excluiríamos completamente. Eso solo serviría para alimentar el drama. Pero estableceríamos condiciones claras. Cualquier interacción sería en terreno neutral, nunca a solas, y al primer signo de manipulación o falta de respeto, nos iríamos. Va a ser difícil, admitió Mateo. Han pasado décadas controlando cada aspecto de mi vida. No saben relacionarse conmigo de otra manera. Lo sé. Y no espero que las cosas cambien de la noche a la mañana. Pero tienen que entender que ya no eres un niño, y que nuestra relación como pareja va primero. A medida que avanzaba la tarde, recibimos más llamadas y mensajes. Lola, exigiendo que nos disculpáramos con su hermana. Varios primos de Mateo, curiosos por conocer los detalles del drama familiar del que habían oído hablar. Incluso una amiga de Carmen, que sorprendentemente me llamó para decirme que ya era hora de que alguien pusiera límites. Decidimos ignorar la mayoría de estos mensajes. No queríamos alimentar el chisme familiar, ni justificarnos ante personas que no entenderían realmente lo sucedido. Esa noche, mientras preparaba la cena, una simple tortilla de patatas, el plato que solía cocinar cuando necesitaba confort, sentí a Mateo abrazándome por detrás. Gracias, murmuró contra mi pelo. ¿Por qué? Por mantenerte firme, por obligarme a ver lo que llevo años ignorando. Mi familia no es sana, Ana, y necesitaba que alguien me ayudara a reconocerlo. Me giré para mirarlo, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. Para Mateo, admitir esto era enorme. Había crecido idolatrando a su madre, aceptando su comportamiento como normal, incluso cuando lo lastimaba. No es fácil ver los defectos de las personas que amamos, dije suavemente. Lo sé, pero necesito que sepas algo, continuó, tomando mi rostro entre sus manos. Tú eres mi familia ahora, Ana. Tú eres mi prioridad. Y aunque me duela lo que está pasando con mi madre, no me arrepiento de haberte apoyado. Nunca me arrepentiré de eso. Le besé entonces, sintiendo que algo cambiaba entre nosotros, como si la crisis, en lugar de separarnos, nos hubiera unido más profundamente. Habíamos enfrentado juntos una tormenta y habíamos sobrevivido. Cenamos en la mesa de la cocina, con la lluvia como banda sonora y una botella de vino barato que sabía mejor que cualquier caro Rioja que Carmen pudiera servir en sus elegantes cenas. Hablamos de cosas triviales, de planes futuros, de sueños postergados, y por unas horas el drama con mi suegra pareció lejano,
casi irrelevante. Justo cuando nos disponíamos a ir a dormir, el timbre sonó. Eran casi las 11 de la noche, una hora extraña para visitas. Mateo y yo nos miramos con aprensión. ¿Sería Carmen, viniendo a montar una escena? ¿Santiago, intentando mediar? No abras, susurré. Pero Mateo ya se dirigía a la puerta, mirando por la mirilla. Su expresión cambió de preocupación a sorpresa. «Es un mensajero», dijo, abriendo la puerta. El joven en el umbral sostenía una caja grande y un sobre. «¿Mateo Álvarez? Tengo una entrega para Ana Martínez». Mateo firmó el recibo y trajo los paquetes dentro. El sobre tenía mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Carmen. Lo abrí con dedos temblorosos. La nota era breve, apenas una línea. Espero que esto sea suficiente para demostrar mi arrepentimiento. Carmen. La caja contenía el bolso Loewe y las joyas que había comprado con mi tarjeta, aún con las etiquetas puestas. Ni una disculpa real, ni un reconocimiento de lo inapropiado de su comportamiento. Solo una devolución material, como si los objetos pudieran borrar la traición. «Al menos devolvió las cosas», dijo Mateo, intentando encontrar un lado positivo. «Sí», respondí, dejando la caja en el suelo. «Pero esto no cambia nada, Mateo. No es una disculpa. Es otro intento de control. Quiere que olvidemos todo el asunto, que volvamos a la normalidad como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacemos con esto?», preguntó, señalando la caja. Lo pensé un momento. «Mañana lo donaremos. Hay una organización en Lavapiés que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Creo que les vendrá bien vender estos artículos para su causa». Mateo sonrió. «Me parece perfecto». Esa noche, mientras nos acostábamos, sentí una extraña paz. No porque el conflicto estuviera resuelto, sabía que apenas comenzaba, sino porque finalmente había encontrado mi voz. Ya no era la nuera tímida que agachaba la cabeza ante los abusos de Carmen. Era una mujer que se respetaba lo suficiente para establecer límites y defenderlos. Y eso, más que cualquier victoria material, era lo que realmente importaba. 3 semanas después del incidente de la notaría, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mateo y yo habíamos establecido una rutina que excluía casi por completo a su familia. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Como habíamos acordado, donamos el bolso Loewe y las joyas a la organización en Lavapiés. La directora casi llora cuando le entregamos los artículos, explicándonos que podrían financiar su programa de formación profesional para mujeres durante varios meses. En el instituto donde daba clases, me sentía más fuerte, más segura al hablar ante mis estudiantes, como si enfrentarme a Carmen hubiera desbloqueado una nueva versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Mis compañeros lo notaban. La subdirectora incluso me comentó que debería considerar presentarme para la coordinación del departamento de lengua el próximo curso. Pero el cambio más significativo ocurrió un miércoles por la tarde, cuando me llamaron del despacho del director. «Ana, pasa por favor», me saludó Manuel, el director, cuando entré en su oficina. «Siéntate». Me senté frente a su escritorio, preguntándome si habría algún problema con mis clases o con algún estudiante. «Te preguntarás por qué te he llamado», continuó Manuel, sonriendo ligeramente. «Pues bien, tengo noticias. El Ministerio de Educación ha aprobado nuestra solicitud para el programa de innovación pedagógica, y hemos decidido que tú serás quien lo coordine». Parpadeé sorprendida. El programa de innovación era un proyecto ambicioso que habíamos solicitado hacía meses, pero que pocos creían que nos concederían. Implicaba un aumento significativo de presupuesto, y para quien lo coordinara, un ascenso considerable tanto en responsabilidad como en salario. ¿Yo? Pero hay profesores con más experiencia en el claustro. Manuel asintió. Sí, pero ninguno con tu combinación de habilidades. Te he visto estos últimos meses, Ana. Has cambiado. Tienes una seguridad en ti misma que antes no mostrabas. Y eso es exactamente lo que necesitamos para liderar este proyecto. Salí de su despacho flotando, apenas creyendo lo que acababa de ocurrir. Llamé inmediatamente a Mateo para darle la noticia. «Eso es increíble, cariño», exclamó. «Tenemos que celebrarlo. ¿Cenamos en la Carmencita esta noche?» «Me encantaría», respondí. La Carmencita era uno de nuestros restaurantes favoritos, un bistró tradicional en Chueca que solíamos frecuentar antes de que la familia de Mateo empezara a absorber nuestro tiempo libre con sus interminables comidas y eventos. Esa misma tarde,
Mientras caminaba hacia el metro, mi teléfono sonó. Era Andrea. ¿Has oído lo que ha pasado?, preguntó sin preámbulos. ¿A qué te refieres? A tu suegra. ¿No lo sabes? Está en todos los círculos sociales de Madrid. Mi estómago dio un vuelco. No he oído nada. ¿Qué ha pasado? La gala benéfica que estaba organizando para la Fundación Nuevo Amanecer. La han cancelado. Todos los patrocinadores principales se han retirado. Parece que alguien filtró la historia de cómo usó tu tarjeta sin permiso. Me detuve en medio de la acera, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No había hablado con nadie sobre el incidente excepto con Andrea, y por supuesto, con Mateo. ¿Cómo se había filtrado? ¿Estás segura? Completamente. Mi clienta Sofía está en la junta directiva de la fundación. Me dijo que Carmen está desesperada tratando de salvar la situación, pero que nadie quiere asociarse con el evento. Aparentemente, usar la tarjeta de crédito de tu nuera sin permiso no sienta bien en los círculos de la alta sociedad madrileña. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, procesando la información. No sentía alegría por la desgracia de Carmen. Eso sería mezquino. Pero tampoco podía evitar una cierta sensación de justicia poética. Las apariencias lo eran todo para ella, y ahora su imagen pública estaba en entredicho. Esa noche, durante la cena con Mateo, le conté lo que Andrea me había dicho. No me sorprende, dijo después de un largo silencio. Mi madre siempre ha subestimado cómo funcionan los chismes en Madrid. Probablemente ella misma le contó a alguien su versión de los hechos, esperando ganar simpatía, y esa persona lo interpretó correctamente y lo compartió. ¿No te molesta?, pregunté, estudiando su expresión. Mateo consideró la pregunta mientras tomaba un sorbo de su vino. Hace un mes, probablemente me habría sentido obligado a intervenir, a tratar de arreglar las cosas por ella, pero ahora creo que es importante que enfrente las consecuencias de sus acciones. Como todos los demás, brindamos por mi ascenso, por nuestro futuro, por la nueva dinámica que estábamos construyendo como pareja. Y por un momento, Carmen y sus problemas parecieron muy lejanos, pero el universo tiene un sentido del humor peculiar. Al día siguiente, mientras compraba en el mercado de San Miguel, me encontré cara a cara con ella. Carmen estaba comprando fruta en uno de los puestos, acompañada por una mujer que reconocí como una de sus amigas del club de tenis. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante pensé en dar media vuelta y evitar el encuentro, pero algo dentro de mí se negó a huir. Este era mi Madrid tanto como el suyo. Ana, dijo cuando me acerqué, su tono sorprendentemente neutro. ¡Qué coincidencia! Carmen, respondí con un asentimiento. ¿Cómo estás? Su amiga, claramente incómoda, murmuró algo sobre tener que hacer otra compra y se alejó discretamente. Estoy bien, respondió Carmen, aunque las sombras bajo sus ojos y su aspecto ligeramente desaliñado decían lo contrario. ¿Y tú? Mateo me dice que has recibido un ascenso en el instituto. Me sorprendió que Mateo hubiera hablado con ella, aunque supuse que no debería. A pesar de todo, seguía siendo su madre. Sí, voy a coordinar un nuevo programa educativo. Es una gran oportunidad. Carmen asintió, y por un momento pareció genuinamente complacida. Siempre supe que eras ambiciosa. Es una cualidad que admiro, aunque a veces nos haya puesto en lados opuestos. No supe qué responder a eso. ¿Era un cumplido? ¿Una crítica velada? Con Carmen, nunca estaba segura. He oído que tu gala benéfica ha tenido algunos problemas, dije finalmente, decidiendo abordar el elefante en la habitación. Su expresión se endureció momentáneamente antes de recuperar la compostura. Los rumores vuelan en esta ciudad. Sí, ha habido algunas complicaciones, pero nada que no pueda manejar. Lo siento, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era sincera. No me alegraba de su humillación pública, por mucho que ella me hubiera humillado a mí. Espero que puedas resolverlo. Carmen me estudió, como intentando determinar si mi preocupación era genuina o una forma elaborada de regodearme. Finalmente, pareció decidir que era lo primero. Gracias, dijo, su voz más suave. Ana, sobre lo que pasó, quiero que sepas que realmente lamento cómo te hice sentir. No fue mi intención. No era exactamente una disculpa por lo que había hecho, sino por cómo me había sentido al respecto. Típico de Carmen, evitando asumir responsabilidad completa.
pero era más de lo que esperaba. Lo sé, respondí, y espero que entiendas por qué tuve que actuar como lo hice. Lo entiendo, dijo, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respeto. Defendiste lo tuyo. Como lo habría hecho yo. Era lo más cercano a un reconocimiento de igualdad que obtendría de ella, y curiosamente, era suficiente. Me alegra que hayamos podido hablar, dije. Debería continuar con mis compras. Por supuesto. Carmen hizo un gesto hacia donde había desaparecido su amiga. Yo también tengo asuntos que atender. Dale mis saludos a Mateo. Lo haré. Mientras me alejaba, sentí una extraña ligereza. No habíamos resuelto todos nuestros problemas, ni mucho menos. La relación con Carmen siempre sería complicada, pero habíamos alcanzado un nuevo entendimiento, un reconocimiento mutuo que antes no existía. Esa noche, cuando le conté a Mateo sobre el encuentro, pareció genuinamente aliviado. Es un comienzo, dijo. Mi madre nunca cambiará completamente, pero quizás esto la haya hecho reflexionar un poco sobre cómo trata a los demás. Quizás, concedí, recostándome contra él en el sofá. Aunque no contaría con una invitación a cenar pronto. Con eso puedo vivir, rió Mateo, besando mi frente. En las semanas siguientes, mi vida laboral floreció. El programa de innovación estaba resultando un éxito, y mis estudiantes respondían con entusiasmo a las nuevas metodologías. Incluso recibí una invitación para presentar nuestro trabajo en un congreso educativo en Barcelona. Mateo también estaba prosperando. Su estudio de arquitectura había conseguido un contrato importante para diseñar un complejo cultural en Valencia, un proyecto que le permitiría explorar ideas más creativas y menos comerciales. En cuanto a Carmen, ocasionalmente recibíamos noticias suyas a través de Santiago o de algún familiar. Había reorganizado su gala benéfica, aunque a menor escala y con diferentes patrocinadores. Se rumoreaba que estaba tomando clases de yoga y mindfulness, algo que habría parecido inconcebible unos meses atrás. Un domingo de primavera, mientras Mateo y yo disfrutábamos de un picnic en el Parque del Retiro, reflexioné sobre todo lo ocurrido desde aquel fatídico brunch. ¿Sabes qué?, dije, recostándome en la manta que habíamos extendido bajo un álamo. A pesar de lo difícil que fue, creo que el incidente con tu madre fue lo mejor que podía habernos pasado. Mateo levantó una ceja. ¿En serio? ¿12.000 euros robados y un drama familiar te parecen lo mejor que podía pasarnos? Reí, dándole un pequeño empujón. No me refiero a eso. Me refiero a lo que surgió de ello. Tú estableciendo límites con tu familia. Yo encontrando mi voz. Nosotros, fortaleciéndonos como pareja. Mateo consideró mis palabras mientras observaba a una familia de patos nadando en el estanque cercano. Tienes razón, dijo finalmente. A veces necesitamos una crisis para darnos cuenta de lo que realmente importa y de lo que somos capaces. Exactamente. Levanté mi copa de vino en un pequeño brindis. Por las crisis que nos hacen crecer y por las personas que nos acompañan a través de ellas, añadió Mateo, tocando su copa con la mía. Mientras el sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada, sentí una profunda gratitud, no por el dinero recuperado, ni por el ascenso, ni siquiera por haber puesto a Carmen en su lugar, sino por haber descubierto una fortaleza en mí que no sabía que existía. Al final, esa era la verdadera victoria, no sobre mi suegra, sino sobre mis propios miedos e inseguridades. Había aprendido que podía mantenerme firme, que podía defender lo que era justo, que podía establecer límites claros sin romperme, y esa lección valía más que todos los euros del mundo. El teléfono de Mateo sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miró la pantalla y sonrió. Es mi madre, dijo, mostrándome el mensaje. Nos invita a comer el próximo domingo. Dice que será algo pequeño, solo nosotros y mis padres, y que esta vez ella pagará todo. Reí, sorprendida por el inesperado sentido del humor de Carmen. ¿Qué le respondemos? Mateo me miró, dejando la decisión en mis manos, y supe entonces que, independientemente de lo que decidiera, él me apoyaría. Éramos un equipo ahora, más fuerte y unido que nunca. Dile que iremos, respondí, pero que llevaremos el postre, uno hecho por mí. Mientras Mateo tecleaba la respuesta, sonreí para mis adentros. La vida con Carmen nunca sería fácil, pero ya no le temía. Había encontrado mi lugar.
mi voz, mi poder, y eso nadie podría quitármelo jamás.